con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrevista en Portavoz Noticias. Estamos en el Palacio de la Moneda. Aceptamos la invitación de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Presidenta, muchas gracias por invitarnos. ¿Cómo está, Carlos? Encantada de poder estar aquí conversando con Alcatel y con todos sus canales a lo largo de nuestro país. Claro que sí. Nuestra audiencia en 23 canales regionales está ansiosa por escuchar temas que tienen que ver con las regiones, pero vamos a aprovechar este momento del año, este fin de año, para comenzar haciendo balance, evaluación. Me imagino que, así como mucha gente también, hay una cierta evaluación de estos primeros 10 meses ya al final del año. Y en ese sentido, preguntarle qué cosas le dejan a usted satisfecha de lo que se ha logrado hasta ahora y también qué iniciativas han avanzado más lento de lo esperado, según usted. Lo primero quiero decir que este ha sido un año súper intenso, de mucho trabajo, tanto en el sentido de envío de proyectos legislativos al Parlamento, como de inicio de una serie de iniciativas que nos parecen que eran esenciales, pero que la hemos tenido que llevar adelante con un presupuesto que no era nuestro, porque nosotros heredamos el presupuesto de las decisiones del gobierno anterior. El primer presupuesto que de verdad vamos a aplicar con nuestras prioridades es el del 2015. Entonces, eso ha significado que algunas cosas que nosotros hemos anunciado la hemos podido partir como planes piloto, pero no expandirla, masificarla. Ahora, ¿qué cosas nos tienen satisfechos? Tal vez yo podría decir satisfecho que de 64 proyectos que hemos enviado al Parlamento nosotros durante estos 9 meses y un poquito más, 59 ya están aprobados. O sea, ha habido una agilidad legislativa importante. Que estamos cumpliendo con lo que le prometimos a las personas, que iban a ser las 56 medidas los 100 primeros días de gobierno. Algunas ya se han completado totalmente y hay otras que están en proceso. Me alegra en particular cosas como, por ejemplo, en el ámbito de la salud, el que podamos estar entregando medicamentos a través del Fondo de Medicamentos en temas que son muy prevalentes, muy comunes en la población, como hipertensión, diabetes, colesterol o triglicéridos. También, por ejemplo, el que hayamos puesto fin al embarazo como preexistencia, eso es algo que es positivo para todas las mujeres y sobre todo las mujeres de la clase media, ¿no es verdad? También hemos avanzado fuertemente, porque nosotros llegamos al gobierno y nos encontramos con que había 55.000 subsidios de vivienda entregados el papelito, pero que no había nada detrás. Eso estamos ya en proceso de resolución de aproximadamente 35.000, el resto lo estamos trabajando. Algunos temas que sin duda no hemos logrado el 100% porque no es cuestión de resolverlo de un día para otro, el tema de los especialistas en salud, por ejemplo. Los especialistas en salud es una tremenda necesidad, y tenemos 4.000 que vamos a formar y mientras tanto estamos buscando mecanismos para asegurar que la consulta especialista se haga a través de rondas, se haga a través de telemedicina, mientras estamos asegurando poder contratar y llevar a regiones a los especialistas. Pero eso yo quiero decir con sinceridad, ha sido súper difícil, nos cuesta que los colegas, yo soy médico, se incentiven y se quieran ir a regiones a trabajar. Y por eso es que tenemos que formar mucho más especialistas. ¿Y cómo incentivarlos, por ejemplo? ¿Cómo invitarlos a que ingresen o que viajen a regiones donde claramente en términos de geografía a veces es muy complicado, también en términos de infraestructura, no están todas las regiones con hospitales públicos todavía construidos y por supuesto con una infraestructura correcta? ¿Cómo los motivamos? En todas las regiones tenemos hospitales tipo 1, digamos, de más alta complejidad, y a nivel provincial ya son un poco más sencillos, ¿no es verdad? Y por supuesto a nivel de las comunas donde hay hospitales ya tienen resolución un poco menor. Creo que hay múltiples formas. Uno es que no todo es solamente salario. Sin duda salario es un tema importante, el incentivo económico es importante. Pero fíjese, a veces los médicos le decían a uno cuando yo era ministra de Salud y estábamos luchando contra este mismo tema, mire, lo que pasa es que mi señora es, no sé, filósofa, geóloga, cualquier cosa, y en tal región no tiene dónde trabajar. O yo quiero que mi hijo vaya a un buen colegio y no estoy segura que vaya a encontrar un buen colegio. Entonces, los incentivos tienen que ser desde formar muchos más médicos, y por eso, por ejemplo, muy bienvenido que la Universidad de Magallanes haya partido con medicina, porque también es cierto que la gente tiene que querer el terruño y muchos quieren quedarse, ¿no? Vamos a abrir la universidad en la región de Aysén, donde ahí veremos cuáles son las carreras de acuerdo a lo que Aysén quiera, pero también que permita que la gente se quede en su lugar. Incentivo de salario sin duda, pero también equipamiento, hospitales de buena calidad, ¿no es verdad?
y un compromiso muy serio con los médicos, con el colegio médico, para mirar cómo seguimos apoyando. Siempre habrá algunas especialidades que son muy poquitos y por tanto habrá que derivar, pero todo eso lo estamos trabajando con las universidades, con el colegio médico, para mandar rondas de especialistas a las regiones donde faltan, para que, por ejemplo, se haga un operativo oftalmológico, operativo de una cirugía especial, que puedan ir por 4 o 5 días y se pueda realizar, mientras estamos formando a los especialistas. Pero hay muchas otras temáticas que también nos importan. Hay leyes como la ley Emilia, que ha sido muy importante para las familias, que nos asegura que las personas traten de no beber al conducir, porque la responsabilidad, si en un accidente fallece alguien, digamos, es altísima, ¿no es verdad? Y por tanto la sanción también es alta. Entonces yo le diría que este es un año que ha sido complejo, muy intenso, con una economía en desaceleración que venía de antes que llegáramos nosotros, y por lo tanto hemos tenido que trabajar con el presupuesto que tenemos, con una economía que no, con viento no muy a favor, digamos, pero que estamos trabajando con fuerza, con una agenda de energía potente, con una agenda de productividad potente y de generación de empleo. Hay otro programa que partió como plan piloto, porque como le decía, próximo año ya lo vamos a poder expandir y que me encanta, que se llama Más Capaz. ¿Qué significa eso? Que va dirigida a los dos sectores de nuestra población que tienen más problemas de empleo, mujeres y jóvenes. Vamos a formar 300.000 mujeres y 150.000 jóvenes, de los cuales 20.000 van a ser jóvenes con algún grado de discapacidad. Pero lo importante del tema es que no es un cursito, ¿no? Porque muchas veces en la historia de Chile se hacen unos cursitos cortos, es un semestre. Y a partir del próximo año no solo va a tener, como ahora, que fue un piloto, recursos para transporte, ¿no es verdad?, y algo para alimentación, sino además del próximo año sistemas para que las madres, muchas de ellas son madres, puedan tener a sus hijos y no tengan que dejar de estudiar. Vamos a volver a hablar de temas relacionados con las regiones, pero yendo al inicio de la conversación respecto de evaluación del año, este fin de año estuvo marcado en términos políticos por encuestas. Y más allá de las cifras que ya se han conversado ampliamente, hay una cifra que tiene que ver con las regiones y la aprobación de su gestión en regiones, que incluso, según la encuesta de IMARC, fue menor que la aprobación que se obtuvo en Santiago. ¿Esa cifra le preocupa? ¿Cuál es la inquietud que se genera respecto de eso? Mire, a ver, lo primero es que yo creo que los presidentes no deben gobernar solo por las encuestas, tienen que leer las encuestas, entender bien y tratar de entender qué es lo que está pasando detrás de la encuesta. Yo creo que ha habido dos reformas importantes que es muy probable, lo he dicho muchas veces, y creo que esto corre para Santiago como para regiones, en la cual a lo mejor no hemos podido comunicar bien o adecuadamente qué es lo que buscamos, y otros que están en contra de la reforma han comunicado de manera muy fuerte, con mucho espacio para comunicar en contra de ella. Y ya lo que ha pasado es que ha generado temor. Ha generado temor en algunos sectores pensando que, por ejemplo, la reforma tributaria le va a significar pagar impuestos. En Chile, el 78% de los chilenos no pagan impuestos. Ninguno de ellos va a pagar impuestos tampoco después de la reforma tributaria. La reforma tributaria es una reforma pensada justamente en apoyar a las pymes, a la clase media, e incorporamos un conjunto de cosas que ellos pidieron. Y por lo tanto yo creo que la gente no debería tener temor. Y es verdad, es cierto que va a subir el precio de la piscola, como yo he dicho, pero la universidad va a ser gratis. Y las familias, no solo pobres, sino también de la clase media, van a poder mandar a sus chiquillos al colegio y a la universidad sin costo por parte de ellos. O sea, lo que está en juego es tanto más importante. Pero yo me hago la autocrítica. A lo mejor no hemos sido capaces, nosotros como gobierno central, a través de los medios nacionales y nuestros gobiernos regionales, a lo mejor no han sido capaces suficientemente de dar a conocer lo que buscan. Lo mismo pasa con la reforma de la educación. A propósito de la reforma de la educación, usted ha dicho recientemente que su sentido le dijo, vayamos por el fortalecimiento de la educación pública mientras se avanzan otros temas que muchas veces no requieren ley, como por justamente la infraestructura y otros temas similares. ¿Faltó comunicar más quizás esa hoja de ruta para que la población pudiese entender de mejor forma este camino? Yo lo comuniqué. Ahora, si salió suficientemente, yo no soy la que dirijo los medios, digamos, parece ser que no, porque no se entendió el mensaje probablemente. Pero yo no creo que haya sido eso fundamentalmente, si me permite, porque hay cosas que uno solo puede hacer en vacaciones. O sea, si uno va a cambiar completamente los baños, si va a pintar completamente el edificio, algunas cosas que se pueden hacer durante clase y otras que ahora parten, ¿no? Que están traspasados los recursos, por lo menos firmados los convenios con los municipios, traspasándose los recursos para que ahora, apenas los chiquillos salgan de vacaciones, se pinten los colegios, se limpien y se adecúen los baños, se
se cambien los vidrios que están rotos, en fin, se ponga a la altura de la dignidad que se merece escuelas y liceos en nuestro país. Y por lo tanto yo creo que en marzo, no digo que en este periodo se alcance a hacer todos los colegios, va a ser un programa que va a continuar, pero por lo menos un grupo importante de alumnos van a poder llegar a la educación pública en marzo en mejores condiciones. Paralelamente hemos estado trabajando, mejorando también, y va a verse también a partir del próximo año, tecnología, equipamiento en laboratorio. Vamos a partir con inglés desde el jardín, desde el kinder, ¿no? En los colegios públicos, pues yo sé que eso es algo también que muchos papás buscan, que sus niños tengan más oportunidades. Estamos trabajando, en generar, y por eso nos importa mucho también la conversación con los profesores, y va a haber todo un proceso también a nivel de las regiones, de discusión previo a la ley a la política nacional docente, que va a ser una ley, donde se va a estar pensándose en todos los incentivos a los profesores. Bueno, obviamente incentivos económicos, pero sobre todo también lo que se llama el aumento de horas no lectivas, es decir, que se les pague por horas en las cuales los profesores puedan no solo hacer clases, sino también preparar las clases, corregir pruebas. Una de las grandes demandas de los profesores. Sí, y con toda razón. Además, perdone que le diga este sesgo, muchas son mujeres, además llegan a sus casas, tienen que hacerse cargo de los niños, cocinar, etcétera. Entonces, claro, cuando ya termina la tarde, la noche, es bastante cansado. Yo tengo muy claro eso. Y por lo tanto tenemos un conjunto de ideas, pero también queremos que en esas ideas, que el Colegio de Profesores nos ha entregado un conjunto de planteamientos, también a nivel de regiones, se van a hacer como mesas de trabajo en esto, donde queremos que también puedan participar profesores de aula, cosa que los profesores que están haciendo clases también cuenten cuáles son las dificultades y de qué manera en esta política nacional docente podemos mejorar la capacitación, las condiciones, la preparación. Sabemos que la calidad de la educación, sea pública o privada, depende de dos cosas fundamentales. Lo primero es la calidad de la educación y la situación de los profesores en ella. Y la segunda es la calidad de los directivos, ¿no? Quienes dirigen, es como una familia, ¿no? Depende, las personas hacen una diferencia. Bueno, también acá es lo mismo. Y en eso estamos trabajando, y una vez que hayamos recogido todo lo que queremos recoger, enviaremos el próximo año el proyecto de ley, tanto ese como el de, bueno, dicho en corto, desmunicipalización, porque queremos que la educación pública vuelva al Estado de Chile y que no dependa si el municipio tiene plata o no tiene plata, si se prioriza o no se prioriza la educación, sino que todos los niños de Chile puedan tener una educación de calidad. Hay varios paradigmas referentes a la educación hoy en día que están surgiendo y que tienen que ver, antes de ir al corte, con ideas preconcebidas que son difíciles de extraer de la comunidad. Por ejemplo, que la educación pública hoy día no es la mejor alternativa en ese caso. ¿Cómo convencemos a los papás, en definitiva, de que esa educación pública va a ser mejor y va a ser una opción real y equiparada a la educación privada hoy en día? Y además el otro tema es el paradigma de que cómo hacemos que la educación sea más integral para todas las áreas, que pueda integrarlos, que pueda incluir a todas las áreas, sin que exista esa diferencia también entre un estudiante y otro, que tenga una vivencia distinta a la otra y que muchas veces provoca temor hoy en día. A ver, yo creo que por algún periodo de la historia se dejó de invertir, no solo en dinero, sino que en general en la educación pública. Yo creo que fue una decisión que se tomó en su momento, hace muchos años atrás. Y esto después, a pesar de toda la inversión que se fue haciendo, no alcanzó a llenar esa brecha que se había generado. Y la verdad sea dicha es que la educación pública puede ser de calidad. Tenemos miles de ejemplos. Hemos hecho entrega de premios nacionales, de historia, de ciencias aplicadas, de literatura, de música, de ciencia. Y yo creo que la gran mayoría de ellos dijeron: somos hijos de la educación pública. Estudiamos en escuela, en liceo, en universidades públicas y hoy día somos premios nacionales, gente brillante, inteligente, con competencias, que todo ese aporte lo recibió desde la educación pública. Yo soy hija de la educación pública, estudié siempre en escuela pública, liceo 1 de niña, entré a la Universidad de Chile, que en esa época era estatal y pública completa, y la verdad, donde era gratis además, o sea, mi papá pagaba una matrícula como... En esa época se llamaban 500 pesos. Hay que intentar entonces llegar a ese punto. Entonces queremos llegar a eso, a una educación pública desde la sala cuna hasta la educación superior, no solo universitaria, también CFT estatales, que vamos a formar 15 en el país, junto con las 2 universidades estatales en regiones O'Higgins y Aysén, de calidad. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente: nosotros queremos que toda la educación sea de calidad,
también la subvencionada particular, ¿no? Y nosotros queremos que sean los papás los que elijan el proyecto educativo. Nosotros no estamos diciéndole, papá, ustedes tienen que llevar a la educación pública a sus hijos, no. Lo que yo quiero es que la educación pública sea de tal calidad que los papás digan, en verdad, me conviene, ¿no? Pero también queremos que toda la educación, donde sea que los padres elijan que van a llevar a los hijos, sea de calidad. Y por eso que estamos hablando que los recursos, que son enorme cantidad de recursos que el Estado coloca en los colegios subvencionados particulares, sean hechos para mejorar la calidad, porque ¿saben lo que me preocupa? Los papás hacen tremendo esfuerzo por sus hijos, todos. Algunos papás pagan en colegios subvencionados particulares para que sus hijos puedan tener una educación que ellos sienten que es de mejor calidad o creen que es de mejor calidad. Pero cada vez que yo veo los CIMSE, cada vez que veo los exámenes internacionales en los que Chile participa, fíjese que nuestros resultados son malitos. Y no solo la educación pública, también lo es la educación subvencionada particular e incluso alguna privada pagada. Entonces yo creo que nuestro compromiso como gobierno es que toda la educación en Chile sea de la calidad que nuestros niños, niñas y jóvenes se merecen. Perfecto. Vamos a hacer un corte. Estamos al regreso hablando de descentralización también con la presidenta Michelle Bachelet acá en La Moneda. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No haga fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos, digamos alto a los incendios forestales. Estamos de vuelta conversando en el Palacio de la Moneda con la presidenta Michelle Bachelet. Presidenta, hablemos de descentralización. Usted le encargó una comisión asesora para la descentralización, un trabajo de 6 meses para que elaborara propuestas. Una de esas propuestas, prácticamente la más importante según esa comisión, era la elección directa de los intendentes, cuyo envío de proyecto de ley debiese estar a más tardar a fin de año ya en el Congreso. ¿Va a ser así? Va a ser así. Hay 2 proyectos de ley que vamos a ingresar ahora de aquí a fines de año. La primera es la de elección directa de intendente y la segunda es la de transferencia de competencias a las regiones, ¿no? A los gobiernos regionales. Ahora, nosotros ya mandamos una pequeña partecita que fue una cosa más, una agenda corta de mejora, de una serie de mejoras para los consejeros regionales, ¿no es verdad? Pero es una cosa más chiquitita. Eso era lo que tenía que estar antes del 15 de diciembre, ¿no? Eso se entregó ya, se mandó y está en discusión en el Parlamento. Pero ahora tenemos que mandar estos otros 2 proyectos porque son reformas constitucionales que si no las hacemos después no puede completarse lo otro, ¿no es verdad? Después, el próximo año, tenemos una serie de otros hitos legislativos que son para la segunda parte de más atribuciones que puedan delegarse. Y también lo que hemos llamado una ley de, llamémosle financiamiento regional, ¿no? Hay varios nombres distintos que le han puesto, de rentas, de no sé qué, pero... La ley de convergencia. Claro, está la ley de convergencia también. Hay varias leyes que se extraen de esa agenda. Sin embargo, hay cosas que no requerían ley y que nosotros ya hemos partido. Todo lo que es el hacernos cargo de que las regiones tienen diferencias importantes y que hay regiones que tienen complejidades particulares. Las zonas extremas, por ejemplo. Las zonas extremas. Nosotros partimos con el plan de zonas extremas. Quiero insistir con los recursos que teníamos, lo que pudimos partir, pero ya me contaban que en Williams, por ejemplo, ya se ven un montón de movimientos porque ahí se va a hacer puerto, se va a hacer como todo un borde costero, hay una cantidad de medidas, se va a ampliar el aeródromo, en fin, hay una cantidad importante que ya se están empezando a notar y que la gente entonces dice, bueno, nos están viendo, nos están tomando en cuenta, pero también zonas rezagadas, ¿no es verdad? Porque a veces no son grandes zonas extremas, pueden estar al interior de una región, pero son zonas que están extremadamente rezagadas, porque no hay que olvidar nunca que la descentralización no es solo de Santiago a las regiones, generalmente también de la capital regional a las provincias y a las comunas o a las localidades más pequeñas, también la gente siente centralización y que todo queda en la capital regional. Por ejemplo, el desempleo en la zona del Maule Sur, en Linares, es bastante importante, las cifras son muy distintas a las cifras incluso de Talca. Así es, y por ejemplo, tanto es así, que muchas veces la gente llega a pedir una región distinta. Lo que sí yo tengo como compromiso es hacer un servicio de salud Maule Sur, porque efectivamente cuesta muchas veces tener
la parte, toda la provincia de Linares, ¿no? Tener efectivamente las mismas condiciones que otras provincias. Así que nosotros estamos trabajando en esa línea, que no requerimos ley, sino que son, bueno, para el servicio de salud sí requerimos ley, pero para que vayamos avanzando en descentralización efectiva, algunas cosas requieren ley, otras requieren recursos dirigidos. Tenemos para el próximo año, en el presupuesto del próximo año, recursos para el Fondo de Convergencia. Tenemos todos los recursos de estos programas que hemos anunciado, tenemos los recursos para ello. A propósito de anhelos de zonas que quieren ser región de forma independiente, está Concagua, está el Ñuble. ¿Cuál de esas ideas genera mayor aprobación a lo mejor dentro del gobierno o del Congreso también? ¿Cómo usted lo evalúa? Yo estoy de acuerdo con ambas. Yo lo planteé y lo sostengo. Lo que sí hicimos, lo que hay que hacer siempre cuando uno va a fijar una nueva región o una nueva provincia, es que hay que mirar que sea sustentable, porque a veces el remedio puede ser peor que la universidad, pero yo creo que pronto vamos a tener muy buenas noticias. Respecto a la elección de intendentes también hay una discusión respecto a si se hace en 2016 o en 2017, o sea, si coincide con la elección de alcaldes o con la presidencial y parlamentaria. Hay dudas respecto de justamente el afán y la voluntad política respecto de hacer este cambio. ¿Cómo usted evalúa esta voluntad por parte de los partidos políticos, por ejemplo? Yo creo que yo lo comprometí durante mi campaña y todos los partidos políticos que me apoyaron y que me apoyan jamás tuvieron un planteamiento en contra, ¿no? Ahora, si usted me pregunta, más allá de que la propuesta de la comisión es que sea el 2016... Para que se elijan a todas las autoridades locales, en definitiva, esa es como la idea. Sí, sin embargo, es complicado para un gobernante terminar el último año de gobierno con personas que vienen recién llegando, que pudiera ser gente que nunca ha estado en la administración pública, y para las personas tener que aprender, no sé si tiene su pro y su contra, uno y otro. Yo estoy, antes de firmar el proyecto de ley, lo estoy pensando muy seriamente, qué es lo mejor para el país, ¿no? No lo que puede ser mejor para uno u otra persona, para el país. Y yo creo que yo tengo la percepción que hay que pensarlo con cuidado, porque finalmente los consejeros regionales se eligieron con el presidente de la República. Entonces también le estaríamos acortando el proceso a ellos, porque también sería raro elegir un intendente y al año siguiente elegir los consejeros regionales. Estamos mirando cuál es la mejor alternativa para el país y para la región. ¿Pero en 2017 debiese ser? No, por eso le digo, estamos evaluando qué es lo mejor. Lo único que yo le puedo dar por seguro, intendentes electos van. Y eso pues, es un compromiso que yo he tomado y que lo vamos a hacer. Y lo otro que es importante diseñar, y eso es lo que va a ir en uno de los proyectos pronto, es cómo usted no hace algo que no debe hacer, que es tener como dos gobiernos regionales. Porque por un lado va a haber un intendente, ese intendente tiene que tener un gobierno regional, están los CORE, ¿no es verdad?, los consejeros regionales, pero el Estado, como Estado, tiene que garantizar continuidad en las políticas generales. Entonces, ¿esa es la función del contrato región? El contrato región son los proyectos específicos, pero quiero decir, ¿quiénes van a estar dónde? Vale decir, los CEREMIS son los representantes de los ministerios en las regiones. Se aseguran que las políticas nacionales se apliquen a todo nivel regionalmente adaptado a la realidad local. Pero los CEREMIS dependen del presidente, del ministro y el presidente, no dependen del intendente. Pero tampoco tenemos que tener el equivalente. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos viendo que bajo el gobierno regional, bajo el intendente electo, el gobierno regional, tiene que haber muchos servicios, ¿no?, que son los que proveen los servicios, de manera de que la gente pueda realmente, el gobierno regional, colocar las prioridades que les competen. Perfecto, nos quedan un par de minutos, hacemos el último corte y estamos de vuelta conversando con la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Mañana con los cabros voy a robar al súper. Mañana yo voy a probar la pasta base. Mañana me van a echar del colegio. Mañana otra vez mi papá volverá a pegarle a mi mamá. Mañana le voy a pegar ese Mateo. Mañana me van a volver a dejar solito. ¿Para qué esperar que mañana ellos sean parte de los 140.000 niños, niñas y jóvenes que anualmente integran las estadísticas policiales? Si el futuro de los niños y niñas es tu preocupación, apuesta hoy a la prevención. Colabora hoy con Fundación Niño y Patria. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos,
PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales. Ok, estamos de regreso con la presidenta Michelle Bachelet en esta conversación en Portavoz Noticias. ¿Tocó fondo la economía de nuestro país en este trimestre y cuál es la proyección para el próximo año? A ver, depende de lo que usted entienda por tocar fondo. Lo dijo el ministro de Hacienda. Lo que quiero decir es que creo que en recesión no estamos, es primera cosa, ¿no? Y eso es una buena noticia. La economía está creciendo, pero está creciendo lento, más lento de lo que nos gustaría. Ahora, ¿qué pasa? Es que esto no es un problema de Chile. O sea, Chile tiene sus características, pero está pasando en toda la región. Y de hecho yo cuando estuve en Veracruz, en la Cumbre Iberoamericana, lanzamos las proyecciones que hace la OECD, CEPAL, el BID, todas las instituciones que miran y estudian América Latina, y ellos han dicho, mire, esto viene, tiene tales razones, la baja de China en la economía, la situación de Estados Unidos, en fin, esto es más largo y prolongado de lo que hubiéramos sospechado antes, va a estar un poquito mejor el 2015 y el 2016 va a estar tomando ya un ritmo hacia lo que le llaman el PIB tendencial, es decir, a lo que debieran ser las tendencias normales de crecimiento. Entonces, este es un análisis, la gente del Fondo Monetario que estuvo hace 2 semanas o 3 semanas acá, todo el mundo coincide que esto es algo global, general, regional en particular, y que va a depender de que los países, y que explica, y que tiene una razón. Y es que durante muchos años a la región le fue muy bien porque teníamos o cobre o petróleo y los precios estaban altos. Y en base a eso se movía la economía muy dinámicamente, la minería como avión, ¿no es verdad? Entonces ellos decían, y nos decían a los países desde el 2010 en adelante, cuidado, o antes, hoy día están muy bien las economías porque tienen lo que podríamos llamar un viento a favor. Pero ¿qué pasa el día que caigan los precios del cobre, que caiga el precio del petróleo? Entonces ustedes tienen que darse cuenta que la productividad no ha ido subiendo mucho y tienen que mejorar productividad. Ese era el mensaje que nos mandaban los organismos internacionales. Y nosotros la verdad que falta mucho en productividad y tiene 2 razones fundamentales. Nuestro capital humano, es decir, nuestra capacidad de innovar, de crear nuevas cosas, incluso en las mismas áreas, o sea, en la misma minería, crear nuevas formas, darle mayor valor agregado a nuestros productos, diversificar nuestra economía. Nosotros estamos muy centrados en ciertos productos, tenemos que tener una política industrial moderna. Tercero, energía, el costo de la energía, que hace carísimo. Entonces, y lo último es que como sociedad tenemos que aprender a relacionarnos de manera tal que las empresas, hoy día muchos de sus proyectos están paralizados ante la justicia, porque los ciudadanos están más empoderados, tienen más claridad, no quieren esto, pero también tenemos que tener una conversación en Chile, porque la verdad es que todos queremos que si hay delincuentes vayan a la cárcel, pero nadie quiere una cárcel cerca de ellos. Todos queremos poder prender la luz, ver televisión, poner la tetera, hacer una comida, ¿no es verdad? Pero necesitamos fuentes de energía, pero nadie quiere algo cerca de ellos. Todos queremos, si se nos muere lamentablemente alguien, tener un cementerio donde enterrarlo, y nadie quiere un cementerio. Y así podríamos decir, vamos a tener que tener una conversación franca entre nosotros para decir, miren, ¿cómo nos ordenamos territorialmente en el país? ¿Cómo nos organizamos? De manera que necesidades que tenemos todos, las podamos hacer. ¿Qué cosas, qué áreas, qué lugares no vamos a tocar? Los vamos a cuidar, los vamos a guardar para el futuro, la naturaleza, pero ¿qué áreas vamos a intervenir? Y si hay que intervenir en esas áreas, ¿qué ganan las comunidades? ¿No es verdad? O sea, no pueden ellos solo tener costos, tienen que tener beneficios. Entonces, en eso estamos trabajando para que crezca la economía, pero no crezca a costo de alguno, porque hoy día crece a costo muchas veces del medio ambiente o de las comunidades más pobres, de las comunidades que no tienen capacidad de defenderse adecuadamente. Entonces, en esto estamos trabajando, queremos que la economía crezca, porque eso genera empleo, genera mejores condiciones, nadie quiere distribuir pobreza, ¿no? Queremos distribuir riqueza y que a todo el mundo le vaya bien. Así que tenemos hartos desafíos por delante, pero yo soy históricamente optimista. Estamos no solo quedándonos en el optimismo, estamos trabajando muy fuerte para revertir esta tendencia de la economía a poco ritmo. Pero por otro lado, yo creo que tenemos que todos, el sector público y el sector privado, aliarnos estrechamente a lo largo y ancho del país para lograr los objetivos que necesitamos. Y es que todos estemos mejor en Chile. Sí. Bueno, en nombre de los canales regionales de Arcatel, agradecerle también, por supuesto, esta invitación. No me quiero despedir sin preguntarle al matrimonio de Arturo Vidal. ¿Va a ir? Tengo muchas ganas.
Perfecto. Bueno, a nombre de las regiones, por supuesto, que están viendo, muchas gracias por haber invitado a Portavoz Noticias al Palacio de la Moneda. Muchas gracias, hasta una próxima vez. Muy bien. Y a ustedes también, por supuesto, agradecerles su sintonía. Que estén muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó Portavoz Noticias.